Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay horas en que una nación debe mirarse al espejo de su historia y preguntarse si todavía conserva el pulso moral necesario para salvarse a sí misma. Para Colombia, esta es una de esas horas. Petro llegó prometiendo justicia y dejar rencor, ofreció reivindicación y repartió ruina, invocó al pueblo mientras lo humillaba, lo empobrecía y lo sometía. Su arte no consistió en gobernar, sino en engañar, y su oficio verdadero no es servir, sino quedarse a través de Cepeda. Petro tuvo en sus manos el honor más alto que puede recibir un ciudadano, conducir el destino de una nación, y lo convirtió en una vergüenza. Fue un gobernante inepto, soberbio, cínico, pendenciero, faccioso, moralmente descompuesto. No administró una república, la maltrató, no elevó la dignidad del cargo, la arrastró por el lodo de la improvisación, del capricho y del abuso. Petro, que hizo del poder un teatro de resentimientos, una feria de vanidades, una coartada para la incompetencia y un refugio para la indecencia, pretende ahora imponer a Cepeda, derrotado en la primera vuelta por el veredicto popular. Y Petro, incapaz de respetar los resultados, los contaminó con sospechas. Alegó fraude, pero el verdadero fraude no está en las urnas, estuvo en sus promesas, en su demagogia, en su falsa superioridad moral, en el engaño sistemático con que quisieron vender como redención lo que no era sino decadencia. Cepeda es Petro con un cuchillo más afilado. Son el mismo proyecto ideológico que ya ha demostrado su inclinación a desmantelar instituciones, hostigar al que produce, manipular las leyes, promover la pobreza con fines clientelares y concentrar el poder en nombre de causas supuestamente nobles. Por eso hablan de asamblea constituyente, excusa de caudillos tropicales y aprendices de tirano. Lo que buscan es cambiar las reglas, debilitar los contrapesos, capturar las instituciones y amoldar el Estado a la voluntad del poder. No es una reforma, es una emboscada jurídica. No es una ampliación de la democracia, es el método por el cual se la vacía desde dentro. Hablan de justicia y producen servidumbre, hablan de pueblo y cultivan clientelas, hablan de libertad mientras afilan los instrumentos para limitarla. Y al final dejan siempre el mismo paisaje: autoritarismo, corrupción, miseria y exilio, países fatigados, ciudadanos sometidos, generaciones enteras condenadas a vivir peor que sus padres. Colombia tiene hoy la obligación, sí, la obligación de salvarse a sí misma, de hacerlo con lucidez, con memoria, con responsabilidad. Colombia debe votar para preservar su historia, su libertad y el porvenir de sus hijos, porque esta elección no decide solo un gobierno, decidirá si Colombia continúa siendo dueña de sí misma. Colombia llega a la segunda vuelta presidencial ante una decisión que va mucho más allá de la rutina democrática de una elección. El próximo 21 de junio, los colombianos no solo elegirán presidente, decidirán si cierran de una vez por todas el ciclo de deterioro, arrogancia, improvisación y abuso que abrió el gobierno de Gustavo Petro, o si permiten que ese mismo proyecto continúe, con otro rostro, hacia una fase todavía más peligrosa. Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta, mientras Iván Cepeda, presentado como heredero de Petro, disputará una segunda vuelta en condiciones incómodas. Su derrota en primera vuelta es un castigo político a un gobierno que prometió transformación y terminó dejando un país más inseguro, dividido, desconfiado y fatigado del abuso convertido en forma de poder. En la economía, el balance es desolador. Colombia se detuvo. La renta por habitante apenas creció. La inversión privada cayó a niveles históricamente bajos y el déficit público se disparó. Es la receta conocida del populismo: hostigar al que produce, sembrar desconfianza, gastar sin responsabilidad
y luego pretender que las consecuencias las paguen los ciudadanos. Así comienza siempre el deterioro. Primero se debilita la economía, después se empobrece a la gente y finalmente se pretende comprar su conciencia con subsidios, clientelismo y propaganda. La seguridad ofrece un cuadro todavía más alarmante. La llamada paz total terminó siendo una política de concesiones, impunidad y repliegue del Estado. Los secuestros repuntaron, los grupos armados ampliaron su control territorial y el narcotráfico volvió a fortalecerse de manera escandalosa. Cuando el crimen avanza, la libertad retrocede. Petro sale del poder cercado por escándalos, denuncias, financiación cuestionada y procesos que salpican a su entorno político y familiar. La promesa de limpiar la política terminó hundida en las mismas prácticas de siempre: opacidad, contradicción, clientelismo y corrupción. Así actúan los proyectos que llegan envueltos en lenguaje redentor y terminan usando el Estado como botín. Iván Cepeda representa la continuidad del mismo proyecto ideológico, ahora con una apariencia más ordenada, pero con idéntico peligro de fondo. Su insistencia en la idea de una asamblea constituyente no es un detalle secundario. Es el instrumento favorito de los populistas para cambiar las reglas, debilitar los contrapesos, capturar las instituciones y acomodar el Estado a la voluntad del poder. Venezuela ya conoce ese libreto. Promesas de justicia, reivindicación y cambio. Siguió con el ataque a las instituciones, el desprecio por la empresa privada, la manipulación de la ley, el uso clientelar de la pobreza y la concentración progresiva del poder. Y terminó en la tragedia de un país devastado por el autoritarismo, la corrupción, la miseria y el exilio. Eso es Petro, eso es Cepeda. El mundo libre exige hoy a Colombia lucidez histórica. Todavía puede impedir que el populismo autoritario y la corrupción termine de arrastrarla por el mismo camino que destruyó a Venezuela. Los colombianos deben entender la dimensión de esta hora. Deben votar por la única opción que hoy existe para preservar la democracia, defender sus derechos y libertades, proteger la estabilidad de su país y resguardar el futuro de sus hijos. Colombia se acerca a una elección decisiva en medio de un deterioro político que ya no puede explicarse como simple polarización ni como ruido de campaña. Lo que está en juego es la posibilidad de que una democracia erosionada siga deslizándose hacia un modelo autoritario, cada vez más hostil a los contrapesos, a la legalidad y al respeto por las reglas. Petro ha gobernado como candidato permanente y está usando el poder para favorecer a su heredero político. Descalificó los resultados de primera vuelta y responde al avance del crimen con propaganda y acusaciones. Petro no solo intenta debilitar a su adversario, debilita a la República. Para conversar sobre este momento crucial, sobre los riesgos que enfrenta Colombia y sobre las responsabilidades de una ciudadanía llamada a decidir mucho más que una alternancia, nos acompaña Daniel Reisbeck, analista político, escritor y una de las voces lúcidas del pensamiento liberal en nuestro continente. Doctor Reisbeck, bienvenido a Razón de Estado. Organismos internacionales advierten que Colombia está a un paso de dejar de ser una democracia plena para caer en la categoría de régimen híbrido, la antesala del autoritarismo. ¿Es cierto esto? A mí me parece que sí, porque el candidato Cepeda, que como bien mencionabas es el heredero de Petro, aliado cercano de las FARC durante prácticamente toda su vida, está lanzando su campaña y también está lanzando al mismo tiempo una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Si quieren cambiar la Constitución, y nosotros sabemos en esta región qué pasa cuando estos izquierdistas radicales bolivarianos cambian la Constitución, lo hacen para quedarse en el poder y también, por supuesto, implementar un régimen autoritario socialista. En Colombia ocurre algo insólito.
Petro, en lugar de gobernar, hace campaña, ataca al opositor desde el palacio y pone a sus ministros a pedir votos. ¿Qué le hace a una democracia que el jefe de Estado se convierta en el jefe de campaña de su delfín? Pues en Colombia la ley prohíbe la participación política del presidente en elecciones y Petro está violando la ley prácticamente todos los días, no le interesa. Yo pienso que tienen miedo de perder el poder, tienen miedo de las consecuencias que pueden enfrentar, están también dejando el país prácticamente en la quiebra, entonces están completamente desesperados y eso explica esas actuaciones. Petro ha llamado a la movilización y la calle se ha encendido con protestas y bloqueos tras la derrota de Iván Cepeda. Si la izquierda no aceptó perder la primera vuelta, ¿qué garantía hay de que acepte perder la segunda? Eso es algo muy preocupante e inédito en la historia colombiana. Ni Petro ni Cepeda aceptaron su derrota en la primera vuelta al inicio y por supuesto, igual hace 4 años cuando Petro sí ganó, él estaba amenazando con que si perdía iba a haber consecuencias violentas, lo que ellos llaman el supuesto estallido social, que no es más que terrorismo dirigido por ellos mismos, por la extrema izquierda. Entonces, por supuesto, acá lo que Colombia se juega no son solo unas elecciones, sino es todo su sistema republicano y democrático. Dr. Reisbeck, Cepeda se presenta como el abanderado de una revolución ética, mientras el gobierno que lo sostiene acumula escándalos de corrupción y bordea las reglas electorales. ¿No es la gran contradicción de esta campaña que el adalid de la moral dependa de la maquinaria menos ética del país? Pues más allá de esa realidad que mencionas, Dionisio, a mí me parece que es una imposibilidad ser un adalid de la moral y de la ética y al mismo tiempo un comunista y no solo sino aliado de las FARC durante toda su vida. Entonces, claramente hay una contradicción que la mayoría de los votantes están tomando en cuenta, por eso viendo también todavía hoy en las encuestas. Hay colombianos que desconfían de los dos candidatos y consideran votar en blanco. En una elección que se ha vuelto una batalla entre miedos y siendo Cepeda un comunista enmascarado, ¿es el voto en blanco un acto de dignidad o es un lujo que Colombia no puede ni debe darse en este momento, doctor Reisbeck? A mí me parece así que un voto en blanco es un voto por Cepeda, es decir, por el comunismo y por cambiar la constitución y adoptar un modelo bolivariano chavista. Cepeda es admirador de Chávez, de Fidel Castro, mientras que Abelardo Espriella, si uno no esté de acuerdo con el 100% de sus propuestas o de sus posiciones, es un demócrata que va a respetar la constitución y en 4 años vamos a tener elecciones de la misma manera como lo hemos tenido en la historia reciente. Los grupos narcoterroristas siembran el terror y la respuesta de Petro ha sido culpar a la derecha de orquestar la violencia para ganar votos. ¿Hay algo más cínico que culpar a la víctima por los crímenes del verdugo al que Petro le dio beneficios? No, por supuesto que no. Y en muchas regiones de Colombia donde los grupos armados controlan el territorio, ellos obligan a la población a votar por Cepeda, por el candidato de Petro. Hay ciertos lugares, mesas donde Cepeda obtuvo el 100% de los votos y ahí claramente hay una coerción por parte de los grupos armados que obviamente están del lado de Petro y de Cepeda y del comunismo. Doctor Reisbeck, la campaña que va ganando se construyó sobre un personaje, el tigre, la camiseta de la selección y un ejército digital, más que sobre un programa detallado. ¿Triunfó una idea de país o triunfó simplemente la mejor maquinaria de marketing político que ha visto Colombia? Pues a mí me parece que la campaña de Abelardo Lasprilla sí ha sido fenomenal en términos de tu mercadeo político, pero también hay una idea muy de fondo que es recortar el Estado, limitar el poder del Estado, devolver la libertad a Colombia, recuperar el territorio, recuperar la seguridad que bajo Petro más del 70% de los municipios están bajo el control de los criminales y grupos armados. Entonces realmente es una jugada por el Estado de Derecho, por una república democrática y por la libertad económica en términos generales y por eso yo por lo menos soy un votante de esa campaña. Si el candidato de la Espriella gana, recibirá un país endeudado, inseguro y partido en dos. ¿Le queda a Colombia margen para más experimentos o el próximo presidente está obligado a acertar, a tener éxito desde el primer día? ¿Tiene de la Espriella programa y equipo? A ver, el petrismo y el socialismo van a dejar a Colombia a puertas de la quiebra, con la deuda en niveles históricos, el déficit en nivel histórico, están sacando deuda al 14-15% anual.
es, por supuesto, una locura. Hay una crisis de seguridad que ya mencioné, los grupos armados controlan el 70% de los municipios. Pues el próximo presidente va a tener una tarea muy difícil, pero me parece que con voluntad política en relativamente poco tiempo se puede recuperar este país. Y ya lo vimos en el 2002, cuando con el primer gobierno de Álvaro Uribe se recuperó la seguridad, regresó la confianza, vino la inversión. Colombia tuvo unos años muy buenos y eso lo podemos volver a experimentar en esta década si Colombia elige correctamente. Colombia no solo decide quién ocupará la Casa de Nariño, decidirá si quiere ser una democracia de ciudadanos libres. Cuando una nación se asoma al borde del populismo autoritario, votar ya no es solo un derecho, es un deber con la historia, con la libertad y con el porvenir. Dr. Rijsbeek, muchas gracias por tu tiempo. Colombia entra en la recta final de una elección cargada de tensión, sospechas, miedo y maniobras desde el poder. Lo que debería ser una segunda vuelta democrática se ha convertido en una prueba de estrés para las instituciones, para la verdad pública y para la capacidad del país de no dejarse arrastrar por el manual clásico del populismo latinoamericano que desacredita las reglas cuando no favorecen al oficialismo, siembra la duda sobre el voto y presenta como defensa de la democracia lo que en realidad es una ofensiva contra ella. Para entender qué se juega realmente Colombia, les presento a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo de uno de los centros de pensamiento más importantes de Colombia. Es abogado y magíster en seguridad y defensa nacional y en estudios políticos e internacionales. Carlos Augusto, bienvenido a Razón de Estado. Cepeda se paseó por la campaña como si ya estuviera elegido, evitó debates y hasta anunció una victoria en primera vuelta. Terminó de segundón. ¿Lo derrotó la soberbia personal o el descrédito terminal del petrismo? Aquí hay con claridad dos modelos. El modelo del petrismo, del pacto histórico y de Iván Cepeda, que es un modelo de izquierda que busca estatizar la economía, que busca privilegiar las negociaciones de paz y otros enfoques para solucionar la crisis de seguridad en la que nos deja el gobierno de Gustavo Petro. Y un modelo que además apuesta por una asamblea constituyente, así hayan anunciado que retiraban esa iniciativa, a pesar de que Petro había firmado en mármol que no convocaría una constituyente. Cepeda habla de un acuerdo nacional que en todo caso es un eufemismo para llevarnos en un futuro próximo hacia eso, hacia un cambio del modelo constitucional, hacia un constitucionalismo de carácter autoritario. Y por el otro lado, Abelardo de la Espriella, proempresa, que ha dicho que impondrá orden, que encarna un movimiento de ciudadanos que creen en una serie de valores, entre esos la patria, la familia, la seguridad, la propiedad privada, y que se ha comprometido a impulsar unas reformas en el marco de la Constitución, no para cambiar a través de una constituyente toda la arquitectura institucional, sino de modificar temas como la Jurisdicción Especial de Paz, que requiere un acto legislativo, pero tendrá que pasar por el Congreso. Ya. Petro gritó fraude en cuanto vio que su heredero perdía, pero al día siguiente ese mismo heredero admitió que no tenía pruebas. Cuando el presidente de la República siembra una mentira que ni su propio candidato sostiene, ¿estamos viendo a un mal perdedor o a un agitador dispuesto a incendiar la legitimidad del sistema? Petro lleva agitando la idea del fraude desde hace muchos años, incluso antes de ser presidente, a pesar de que el mismo sistema le permitió ser congresista, alcalde y presidente de la República, y ese mismo sistema dio a su partido como ganador en las pasadas elecciones legislativas. Lo hace para sembrar esta narrativa del fraude con el fin de incitar a movilizaciones que terminan generalmente en violencia, en atentados terroristas y en vandalismo. Lo que nos está anunciando es que van a desestabilizar el próximo gobierno como lo hicieron con el gobierno de Iván Duque. Petro ganó en 2022, ya decías, con el mismo software y la misma empresa de preconteo, que hoy denuncia como sospechosa. Estamos ante la vieja trampa del populista autoritario que llama democracia al sistema cuando gana y fraude cuando pierde. Sí, además porque el precondeo no lo hace ningún sistema ni ninguna empresa. Petro le mintió a la opinión pública. El preconteo se hace en la mesa, lo hacen los jurados que son ciudadanos frente a testigos de los partidos que también son ciudadanos que están cuidando el puesto de votación y con la presencia en muchos casos de observadores electorales. Luego se hace el escrutinio y la diferencia entre el escrutinio y el preconteo es menor al 2%. Lo que quiere decir es que no hay ningún indicio de fraude.
Cepeda insiste en la Asamblea Constituyente. En América Latina esa palabra no suena a reforma, es la captura del Estado. ¿Cepeda tiene una propuesta política o es una amenaza encubierta contra la Constitución y los contrapesos? Es una amenaza porque es un proyecto político del pacto histórico de Petro y de Cepeda. Ya sea que lo llamen Asamblea Constituyente o Acuerdo Nacional, el camino es el mismo. Cuestionar la separación de poderes, el equilibrio y la independencia de poderes, a lo cual denominan bloqueo institucional. Justificar la violencia diciendo que se requiere un cambio y unas transformaciones profundas que, según ellos, necesitan cambiar la Constitución, cosa que no es cierta. Y además sembrar la duda sobre el modelo económico, diciendo que eso que ellos denominan neoliberalismo o incluso los derechos de propiedad privada se contraponen contra lo que ellos llaman derechos sociales, es decir, un cambio profundo del sistema. Cepeda salió a decir que le agradecía al presidente retirar la iniciativa de una asamblea constituyente, pero mantiene la narrativa de un acuerdo nacional. En un país totalmente dividido, en el que está claro un frente de izquierda y un frente de derecha, ha dicho Cepeda que ese acuerdo tendría que culminar en una asamblea constituyente, es decir, están construyendo una narrativa de legitimidad para un cambio de la arquitectura constitucional en un modelo que ya conocemos porque cuando radicaron la constituyente radicaron un proyecto de ley y ahí se ve que la separación de poderes la consideran bloqueo institucional y por lo tanto quieren llegar a lo que ellos denominan un gobierno de unidad, donde el presidente tendría la última palabra sobre la labor del Congreso. Colombia produce más cocaína que nunca, los grupos armados se fortalecen y el narcotráfico vuelve a respirar cerca del poder. ¿Está Colombia a tiempo de frenar esa captura mafiosa o está en una caminata imparable hacia un estado criminal? Si no hay un cambio en la política de seguridad, no hay cómo parar ese crecimiento. Necesitamos una política de seguridad que priorice un cambio en la doctrina, en las que fortalezca las capacidades, que entienda que hoy las redes de crimen organizado transnacional, que es la principal amenaza de Colombia, tienen que enfrentarse no solamente con las fuerzas militares, sino con operaciones contra el lavado de activos. Y para eso vamos a necesitar reforzar la cooperación con Estados Unidos, recuperar la alianza con Israel y establecer unos parámetros que nos permitan hacer operaciones de inteligencia financiera, inteligencia criminal, desarticular las economías ilícitas al tiempo que desestabilizamos a los grupos criminales y logramos recuperar el territorio. De la Espriella ha crecido como símbolo de castigo contra Petro, pero también se vende como un líder de mano dura, casi como una marca electoral. ¿Estamos ante una reacción democrática saludable o ante el riesgo de cambiar un populismo destructivo por otro mejor vestido, como señalan algunos? Pues habrá que esperar que empiece a gobernar. Una cosa son las propuestas de campaña que hemos visto. Sin lugar a dudas, Colombia sí necesita más cárceles. Tal vez el modelo de Bukele no es el modelo perfecto para Colombia, pero sí nosotros tenemos un problema del sistema carcelario y penitenciario. Necesitamos mano dura, pero además de la mano dura, la fuerza pública enfrentándose a los grupos, hay que entender que eso también genera consecuencias sobre la población civil. Por eso insistimos nosotros desde el instituto que aquí las operaciones de inteligencia, desarticular los nodos críticos que no necesariamente requieren uso de la fuerza y de la violencia del Estado, pueden ser claves para lograr desestabilizar a esos grupos, afectarlos y de esa manera el Estado en su conjunto, no solo las fuerzas militares, recupere la presencia en esos territorios. Pero tiene que actuar urgente sin populismo. Cuando desde el poder se desacredita el voto, se normaliza la impunidad y se acaricia la idea de cambiar las reglas para no perder el mando, ya no estamos ante una simple campaña, estamos ante una advertencia histórica con evidencia. Colombia puede y debe rescatarse a sí misma con lucidez, coraje y respeto radical por la libertad. Carlos Augusto, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.